Buenos días, mi nombre es Felipe Cianci y el día de hoy venimos con una historia que está manchada y marcada por todas las atrocidades que cometió el grupo paramilitar en Colombia, un país que tiene más de 481.237 desplazados actualmente. Esta historia comenzó el 3 de julio del 2000, un calvario que les vamos a seguir contando en todo este documental que acabamos de realizar, y vamos a dar paso a María Santibáñez, una mujer que era reconocida por tenencia de fincas, parcelas, hasta una bomba de gasolina. En las casas habitaban animales silvestres como avestruces, codornices, perdices, hasta monos, miquitos. Era de sorprenderse, porque cuando ella nos decía que tenían muchachas del servicio que le servían y que ahora efectivamente tuvieron que pasar. O sea, acá es donde nosotros decimos que la vida nos enseña a que no debemos ir por encima de otros, porque si esta familia que era poderosa en su pueblo, un pueblo muy caluroso, que es Pailita Cesar. Efectivamente, tú colocas un huevo en el tejado, en el techo, en el solar, y se cocina por completo. Es algo de otro mundo, ¿sí? Entonces, prosigamos con María Santibáñez para que nos cuente un poco más cómo fue este calvario que vivió, esa situación que vivió. En ese momento recibí una llamada y como si se tratara de un presagio, lo capturaron. Lo capturaron. No pude evitar las lágrimas. Me enfurecí, mi rostro estaba rojo. Malditos, malditos, desgraciados. Mi hijo José, quien era el mayor, estaba muy pequeño para entender la situación. Él intentaba consolarme, mientras que mi hijo Joseph estaba en su cuna, una cuna de color verde pastel, con un toldo con ositos de bordados, pues para protegerlo de los zancudos, porque en el pueblo hay muchos zancudos. Bueno, en ese momento yo tomé una maleta y cogí todo lo que alcancé en ese momento. Recuerdo que tenía una falda turquesa que me llegaba hasta los tobillos y unos zapatos con tacón y en punta. Salí de mi casa por la puerta de servicio que se conectaba con el patio y la cocina. Llegué a la plaza y como siempre la plaza estaba todo mojado, con un olor a pescado podrido, un olor a pescado podrido, y no apareció ningún conocido, no aparecía nadie, así que tuve que tomar el bus de Copetrán, que salía a las 3:30 de la tarde, y yo en ese momento solo podía pensar, mi esposo, una persona de carácter fuerte, en este momento está derrotado. No, no podía ni imaginar cómo estaría él. Al llegar allá me informan que mi esposo fue trasladado a Barranquilla, así que no tuve más remedio que devolverme para el pueblo, pues para llevarme a mis hijos a la ciudad con la ayuda de mi madre. Según Fuente del Tiempo, el 4 de junio de 2017 argumenta que entre 2000 y 2015 el número de mujeres privadas de la libertad por participar de redes de narcotráfico se incrementó de 1.230 a 3.871. Según los investigadores, este aumento se debe a dos razones, y la primera es las condiciones de vulnerabilidad y la pobreza a la que están expuestas pues estas familias, sobre todo porque son madres o mujeres cabeza de hogar. Y la segunda es debido a la alta selectividad y eficiencia de las autoridades al momento de judicializar a las mujeres que participan en estos delitos. En 2015, donde se hizo este estudio, el año en que se realizó el estudio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, reportó un total de 8.351 mujeres encarceladas, de las cuales 3.871, o sea que el 46% estaban sindicadas o condenadas por narcotráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Lo que también sucede con los hombres, no solo con las mujeres, pero en su mayoría o en un alto porcentaje a las mujeres debido a que ellas son las responsables del hogar. Yo por otro lado quiero hablarles de la relación más larga en Colombia que ha sido entre los grupos paramilitares, guerrilleros
Ejército Nacional y todos apuntando la mirada hacia el pobre campesino, que por más de 60 años ha sufrido de actos violentos y despojo de tierras. Pero eso me recuerda mucho también al caso de los terratenientes en la década de los 80, que también utilizaban el mismo método con el pobre campesino para despojarlo de sus parcelas, que hoy en día son hectáreas. Eso dando pie a que se fortalezcan los grupos paramilitares, que crezca el narcotráfico en Colombia y que todos aquellos problemas se regulen con violencia como único acto presente y todavía vigente, donde dentro de esas tierras encontramos también indígenas que son tratados como extranjeros, sabiendo que son nuestras raíces, afrodescendientes y sobre todo líderes sociales. Pero ese fenómeno de los líderes sociales no es como la de las vacas locas, eso todavía sigue vigente ahorita. Después de esa corta introducción quisiera agregar dos temas importantes, que es la fragmentación del dominio territorial y la restitución de tierras, donde el gobierno o el Estado políticamente está en la garantía de restituir a todas aquellas personas que violentamente fueron despojadas de sus hogares, en el caso de distribuir equitativamente todos aquellos bienes después de un lapso de tiempo. Pero lo que no saben es que muchos de ellos, después de haber pasado por grupos paramilitares, guerrillas, hasta controles militares que estaban en la zona custodiándolo, tienen que garantizar que eso no fue utilizado de forma corrupta, que no tampoco fuese utilizado para narcotráfico, por ejemplo. Así que duran alrededor de 5 años para que la pobre persona a la que le quitaron su casita le permitan volver nuevamente. Dentro de esos 5 años tiene que corroborar que no fue utilizado para nada ilícito, ilegal, o en caso tal que todavía sigue en pie la casita que tenía construida con las manos y con el sudor, porque muchas veces son destruidas. Por otro lado, la estrategia equivocada de fomentar la creación de autodefensas privadas como un complemento de la estrategia militar contra las guerrillas en el contexto de una creciente inserción del país, circuito de la economía de las drogas ilícitas, llevó a una situación de ruptura generalizada del Estado de Derecho, de propiedad territorial y condujo a una exclusión de la población campesina y a una concentración mayor de la propiedad territorial. Por otro lado, los instrumentos legales del Estado para proteger los derechos de propiedad fracasaron totalmente, porque la propiedad pasó a ser función de la seguridad y esta fue delegada al trabajo coordinado entre la fuerza pública y las fuerzas privadas, y las últimas lo disfrutaron, por conseguir con aliados inmunidad para apropiarse la tierra de los desplazados y en muchos casos para coaccionar por la fuerza a estos campesinos. Es decir, nos aliamos con seguridad privada, con unas empresas privadas para expropiar campesinos y allí quedarnos nuestros propios. César Gaviria denunció en el Congreso la existencia de 140 grupos paramilitares que operaban en gran parte de los territorios con alguna influencia guerrillera. Esta financiada y dirigida mayormente por propietarios locales que rechazaban el dominio de guerrillero con alianzas con capos del narcotráfico que defendían solo intereses territoriales del negocio. Esta denuncia formulada al comienzo del gobierno de Virgilio Barco resumió uno de los efectos colaterales de la parapolítica de negociaciones de paz con la guerrilla por parte del gobierno anterior de Belisario Betancur. En su gobierno de 1982 a 1986, que fue la proliferación de autodefensas privadas estimuladas por las Fuerzas Armadas con alternativa encubierta para contrarrestar la supresión del esfuerzo bélico implicada en la tregua que tuvo vigencia entre 1983 y 1985. El control del territorio ha sido el motivo principal por el cual los grupos paramilitares han desplazado población en la última década, o sea, 10 años desplazando. Este control político en las medidas que busca expulsar a la población hostil y asegurar lealtades de las que permanece el control económico de negocios ilícitos y las actividades ilícitas y el control militar, en cuanto excluye a las guerrillas y sustituye a la seguridad política. La población de la tierra ha sido una consecuencia del control territorial, en las medidas que muchos jefes y mandos medios de los paramilitares aprovecharon el desplazamiento para volverse terratenientes extensivos comandando ambiciones de enriquecimientos y señoríos. En diferentes mapas hay territorios que han sido abandonados por fumigaciones de cultivos ilícitos y destitución de tierras para cultivos de coca. Es decir,
Si usted ve que no le sirve, que hagan fumigaciones ilícitas, pues se va y ellos aprovechan para coger sus tierras y hacer cultivos ilícitos.